Hola, soy Nancy Castillo y esto es Relato Nacional, un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y el capítulo que escucharás es parte de la 6ª temporada de este trabajo de periodismo independiente que comenzó en el año 2016 y que se mantiene hasta hoy gracias a que tú nos sigues y escuchas, y también gracias a los aportes de decenas de nuestros auditores y auditoras. Si eres parte de ese grupo, gracias, de verdad, porque cada cifra suma. Y si no lo eres, te pedimos tu apoyo. Ingresa a www.relatonacional.com/membresía. Allí encontrarás todas las opciones para sumarte a Relato Nacional. Y el capítulo de hoy se llama ¿Por qué Rita se enamoró de Rodrigo? Si puedes tocarla, sí. Ella se llama Lorenza. Lorenza y Silverio. Los otros están adentro. Permiso. Hola. Hola. Y ella no sabe que es pájaro, así que odia al resto de los pájaros. Y ella vive adentro, vive abierto esto, pero no se va. Y ella es la que más habla. Hola. Hola. Oh, hola. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Hola, hermosa. Hola. Hola. Ella es la Rita. Y Rita convive hace unos 5 años en esta suerte de casa-refugio con todos esos animales exóticos que acabamos de escuchar mientras ingresábamos al lugar. Es decir, con iguanas, loros, cacatúas, una serpiente pitón, un tortugo, un dragón y decenas más. Esta especie de selva, en una casa en Santiago de Chile, pertenece a... Mi nombre es Rodrigo Escandón Cox, yo soy médico veterinario y ahora tengo 47 años. Cuando Rita llegó a vivir con Rodrigo, ella estaba dañada física y emocionalmente. A ella aún le quedan algunas huellas visibles de ese pasado, y aunque es evidente que se siente más segura, a ratos retoma conductas dañinas. Pero antes de seguir con Rita, volvamos con Rodrigo, porque como en toda historia, en donde dos seres se conocen, se juntan y se apoyan, hay un pasado que explica por qué uno de ellos es capaz de comprender y acoger al otro. Así que comencemos con quien le dio cobijo a Rita. Desde niño, Rodrigo gustaba de los animales. Sus 2 hermanas menores no compartían sus gustos por las hormigas y las cucarachas, así que él, solo en el patio, se dedicaba a observar estos insectos e intentar entender sus reacciones. Sus padres tampoco eran cercanos a los animales. La primera mascota que tuvimos, que fue un perro, mi papá era un cachorro, y mi papá con una escoba así para poder salir de la casa lo separaba de él porque le tenía miedo al perro y era un cachorro de 2-3 meses. Estamos hablando además de fines de los años 80 y principios de los 90, cuando los perros de una casa vivían solo en el patio, cuando las tiendas de artículos de mascotas eran casi inexistentes, y de haber alguna, en estas no había ropa de invierno y verano para perros, ni juguetes o torres de recreación para gatos, ni alimentos procesados específicos para restricciones en sus dietas. Años en que ni siquiera se cuestionaba que los animales trabajaran en los circos. Y en esos años, primera mitad de los 90, Rodrigo decidió estudiar medicina veterinaria. Pese al bajo interés de sus padres por los animales, ellos lo apoyaron. Y también cuando Rodrigo comenzó a desarrollar un interés por los animales exóticos. Y no solo eso, él empezó a llevar a algunos de esos animales a su casa, siempre con esa curiosidad por entender su comportamiento. La Odisea de Cousteau. A lo largo de los siglos, el mar Egeo sigue siendo el eterno mundo del mito. Anclado en día, una isla desierta cerca de la costa norte de Creta. El Calipso también hará tal viaje, retrocediendo en el tiempo.
y otro punto importante para entender el desarrollo profesional y personal de Rodrigo. A principios de los 90 casi no había internet, y lo que se podía saber de animales provenientes de otros ecosistemas o aparecían algunos programas en televisión o en almanaques. Es decir, había poca información disponible, incluso en la biblioteca de la universidad donde él estudiaba veterinaria. Así que Rodrigo, para aprender, empezó a crear en la casa de sus padres mini ecosistemas donde intentaba reproducir lo que ocurría en el hábitat real. Escuchemos cómo fue su primer acuario. Fui partiendo con lo que había disponible, partí con acuario, pero siempre tratando de volver el acuario a lo más natural posible. Entonces ponía plantas que crecían, o sea, trataba de imitar, no era el acuario decorativo, sino que era un pedazo de selva amazónica en mi pieza, tratar de imitarlo lo mejor posible y que ocurriera ahí también todo lo que ocurre, o sea, también habían interacciones que no eran de buena onda, habían peces que se comían a otros, que acá en el fondo se creara un ambiente donde finalmente quedaran los que andaban bien entre ellos, pero con una cosa de ensayo y error, porque hay que entender que también en los años, que fue el año 95, 96, el internet estaba no tan desarrollado, poca información, y todo lo que uno iba probando era lo que uno iba aprendiendo. En su afán por los animales exóticos, después del acuario, Rodrigo llevó una iguana. La compró en una tienda establecida, pero algo no funcionaba. Entonces me dice, mira, la iguana vive en un acuario de vidrio, esto lo tenéis que poner cerca de la ventana porque necesita que le llegue luz, y se alimenta de lechuga y vaya a estar perfecto. Ya, yo seguí las instrucciones, tenía mi acuario lindo, grande, perfecto, metí la iguana, y a los 3-4 meses la iguana ya no se podía poner de pie, no había crecido nada, estaba deforme. Y resulta que en el fondo ahí yo dije, no, es que hay algo acá que no está funcionando, si esto no puede ser. Rodrigo se puso a investigar entre los pocos recursos bibliográficos existentes, así como en un internet inicial, y descubrió que los 2 consejos que le habían dado eran erróneos. El vidrio del acuario filtraba la luz ultravioleta, y la luz ultravioleta tenía la función de que el calcio entrara en los huesos, porque activaba la vitamina D. Entonces, cuando la luz ultravioleta, que es la luz del sol, ¿cierto?, le llega a un animalito, se activa la vitamina D y entra el calcio en el hueso. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal yo? Que estaba en un acuario, que estaba cerca de la ventana, que le llegaba luz, pero esa luz no estaba entrando en el animal porque estaba filtrada por el vidrio. Rodrigo se dio cuenta que faltaba mucho conocimiento en esto de los animales exóticos. Después de salvar a la iguana, siguió su cariño con los reptiles y adquirió un gecko, un animal algo parecido a las lagartijas, y que naturalmente vive en zonas tropicales. El que Rodrigo compró era uno que se llama gecko tokai. Su papá fue con él a la tienda y no entendía por qué compraba por casi $30 un reptil que era del tamaño de poco más de una uña de su mano. Y así comenzó su observación y relación con el gecko. Vivió conmigo primero en el velador, teniendo en cuenta que era una cosa enana. Es un animal nocturno que no tiene párpados, que tiene el ojo como si fuera de gato. La pupila es de gato porque son animales nocturnos y cazan insectos. Entonces, y en ese momento yo paseaba por mi casa cazando grillos, cazando polillas, y yo todas las noches salía y tenía mi rutina de ir a cazar y meter dentro de este lugar insectos para que este gecko pudiera alimentarse, que era del tamaño enano. La cosa es que sobrevivió muchos años. Y teníamos una relación súper cercana para hacer un gecko que normalmente es catalogado como súper agresivo. Su agresividad se notaba en que siempre abría el hocico como para morderlo. Pero como lo crió de chico, al parecer el gecko entendió que nada conseguía con ese comportamiento. Cuando los compañeros de veterinaria iban a la casa de Rodrigo, el gecko ya medía unos 30 centímetros. Y Rodrigo les advertía antes de cada movimiento lo que el gecko haría. Y le decía, oye, ojo, porque yo ya cachaba cuando saltaba, entonces se ponía en una posición de te va a saltar encima, no te asustes, y de repente pum, y saltaba arriba de mis amigos y pasaba saltándose, o sea, arriba de todos mis amigos. Cuando quedaba suelto en la pieza, el gecko tiene un sonido, se llama gecko tokai, y es uno de los que vocaliza más fuerte. Su nombre científico es gecko porque él dice su nombre y lo dice súper fuerte. El gecko ya tenía un par de años en la casa cuando comenzó a verse enfermo. Rodrigo tenía en ese momento clases de parasitología, o sea, estudios de parásitos. Y para eso, los alumnos llevaban excrementos de gatos o perros.
Él llevó el del gecko. Rodrigo quería saber por qué estaba enfermo. Hizo el análisis en el laboratorio de la universidad y descubrió un parásito, pero ni él ni su profesor sabían cómo tratarlo. Rodrigo entonces estudió y descubrió un medicamento que se usaba en vacas. Pero claro, ¿cuánto de ese medicamento se le debía dar a un gecko de menos de 1 kilo versus lo que se le daba a una vaca de media tonelada? Era un misterio. Entonces su madre, que es médico, lo ayudó a encontrar la medida, el fraccionamiento ideal. Así logró salvar a su gecko y que éste viviera casi 10 años con él. ¿A dónde vamos con todo esto? Al interés de Rodrigo por entender a los animales, especialmente los exóticos, y por investigar para poder ayudarlos, mejorar sus condiciones de vida e incluso lograr que vivan más de lo esperado. La relación con el gecko fortaleció su amor por los reptiles y decidió adquirir una boa constrictor. Seguía viviendo en la casa de sus padres y si ellos apenas podían relacionarse con los perros, una boa traspasaba mucho sus límites. Pero aceptaron. Ellos veían que el interés de su hijo lo llevaba a incluso mover fronteras dentro de su universidad. Aquí nos cuenta una historia con la boa que generó un debate ético en la universidad cuando su curso tuvo que realizar una práctica clínica. Yo era el único de toda la generación de 120 que me dedicaba a lo exótico. Yo era el que veía el hámster, el conejo, todas esas cosas me las iban tirando a mí los loros. Y yo feliz porque en el fondo era un desafío. En esa instancia llegó una persona con una bolsa que traía, creo que 3 gatitos, ponte tú, 3 gatitos que habían nacido hace poco, pero en muy malas condiciones, con los ojos pegados, desnutridos, moribundos en el fondo. Entonces el doctor Simón, que era una eminencia en veterinaria y era el que nos enseñaba en ese momento, dijo que lo más correcto era la eutanasia. Para hacer la eutanasia es con una jeringa, con una dosis de anestesia, que se pincha en el estómago y eso dura unos segundos hasta que el animal muere. Yo le pregunté, bueno, pero ¿qué va a pasar después con los gatitos una vez que estén muertos? No, van a la basura, no hay nada más que hacer. Yo le dije, doctor, es que sabe que lo que pasa es que a mí me parece que eso está mal. Porque yo en mi casa tengo una serpiente, una boa, que se alimenta de roedores pequeños. Y en vez de que estos animales mueran de esa manera y se vayan a la basura, a mí me gustaría que me diera la oportunidad de alimentar a mi serpiente con estos gatitos. Cosa que fue un choque muy fuerte. En ese momento yo sentía que era lo más correcto, porque era un animal que iban a matar y que lo iban a matar a la basura, versus que podía cumplir, entre comillas, un ciclo más natural, donde podía alimentar a mi serpiente y eso iba a ser aprovechado como energía para la serpiente, digamos. Y el profesor dijo, no, pero es que esto no puede ser, es antiético, no podemos dejar que tú te los lleves para alimentar a una serpiente. Yo le dije, doctor, el proceso de caza y de que se los coma, no hay un sufrimiento porque dura 10 segundos entre que la serpiente atrapa a su presa y termina matándola, aunque suene fuerte, es lo mismo que se demora en hacer efecto una aguja que entra en el estómago y que tú le pongas un medicamento. Y el doctor se quedó pensando, finalmente se hizo lo que el doctor quiso, que en el fondo fue matar a estos gatitos de esa manera, con la eutanasia, se fueron a la basura, pero yo marqué a esta eminencia veterinaria con lo que había pasado, porque él, con lo que yo le había dicho, él nunca supo si él estaba en lo correcto o no. En los años posteriores de veterinaria, siempre planteaba como un dilema ético el caso que le había tocado conmigo. La mirada de Rodrigo respecto de los animales exóticos en cautiverio solía chocar con las de otros veterinarios. En otra ocasión, en un congreso, propuso que una rana en peligro de extinción en Chile fuera reproducida, propiciando que ciudadanos comunes recrearan mini ecosistemas en sus casas. Para él, la convivencia entre seres humanos y animales, que por su naturaleza son de vivir en libertad, es positiva para estos animales. Otro punto que le cuestionaban algunos compañeros y las corrientes que propiciaban que los animales salvajes siempre deben estar en su hábitat natural. En fin, Rodrigo se tituló de veterinario e instaló una clínica de mascotas, obviamente para animales exóticos. Se preocupó, eso sí, de contar también con todos los alimentos e implementos que estos animales requerían para poder sobrevivir en ambientes recreados en la ciudad. Y fue así, en esa clínica, donde comenzó su segundo amor, las aves.
Hasta ese momento no le habían interesado mucho, porque sobre esa especie él sí postulaba algo más tradicional. Las aves debían vivir en libertad y no en jaulas. Pasó que de repente un guardia del shopping Los Cobres de Vitacura me dijo que había un pajarito herido y se podía ir a verlo. Yo lo voy a ver y era una ninfa, una cacatúa ninfa. Es un pájaro pequeño que para las plumas de arriba de la cabeza. Estaba muy asustada, estaba agresiva, pero la fui recuperando, la fui alimentando, le fui dando agua y resulta que esa fue la primera ave que se enamoró de mí. Esa estaba arriba mío, se paraba arriba de mis hijos, vivía suelta en la tienda. Nunca la tuve en la jaula. Si ella quería irse, se podía ir. Pero siempre se quedó, la puerta abierta de la veterinaria. Y ahí es cuando capturó en mi corazón el tema de las aves, que para mí era algo mucho más lejano. Y dije, se puede, y tienen una interacción mucho más interesante que los reptiles porque sí te demuestran cariño, más parecido a lo que es un perro. Y dije, esto es rarísimo, no sabía que eran así. La fama de Rodrigo comenzó a ampliarse y otra persona fue en busca de ayuda. Y en ese contexto, de repente aparece una persona que me dice que tiene un loro gris africano. Yo, habiendo estudiado en la universidad, sé que el loro gris africano es un loro de los más inteligentes del planeta. A mí me lo enseñaron como que era el animal más inteligente del planeta, incluso por sobre un chimpancé, más parecido a un delfín. Una inteligencia cognitiva de un niño de 5 años. Entonces es un misterio, porque estamos hablando de un animal con una inteligencia distinta al resto de los demás. Y así conozco a Rita. Rita no estaba en su mejor momento. Estaba totalmente sin plumas. Rita, este loro gris africano que me dicen, oye, ¿sabéis qué? Se saca las plumas, está estresado, no sabemos qué hacer. Y yo voy a la casa, voy a verla y resulta que la alimentaban mal. Todo el mundo lo hace todavía, alimentan mucho de semilla de maravilla a los loros. Y eso es un conocimiento de los años 80, pero es como alimentarlo exclusivamente de papa frita que les va a encantar, pero que libera una sustancia psicogénica en el buche, que es su primer estómago, que los vuelve bastante loquitos. Y hace que sean mucho más nerviosos y se saquen las plumas. Así alimentaban a Rita, y no solamente eso, sino que Rita también venía cargada de una historia anterior. Las personas que me mostraron a Rita y que me dijeron que necesitaban ayuda, no eran realmente los dueños de Rita. Eran las personas que se habían quedado con Rita debido a que la persona anterior, que era la real dueña, con la que tenía una relación muy cercana, le había dado Alzheimer. Y como estaba con Alzheimer, se había olvidado de Rita. Y a la Rita, este loro, los loros cuando tienen pena, tienden a sacarse las plumas. Es un comportamiento que demuestra tristeza y depresión. Ella no podía concebir que la persona que ella amaba tanto ya no la pescara, que no se acordara, que no le hablara, porque tú sabes, una persona con Alzheimer pierde totalmente noción del entorno. Entonces la Rita, por mucho que estuviera con ella al lado, ya no interactuaba con esta señora. Entonces eso para Rita no fue entendible, fue inentendible. Y eso es lo que provocó la pena y la tristeza de la Rita, porque somos parejas. Finalmente los loros forman parejas, forman vínculos súper fuertes. Y que es tu pareja no te pesque de un día para otro, debe ser terrible. Y la Rita empezó a tomar como costumbre sacarse las plumas y yo la conocí de esa manera, completamente pelada, súper asustada. Lo primero que Rodrigo hizo fue pedir que le cambiaran la alimentación, que enriquecieran su ambiente, que le pusieran juegos, que interactuaran más con ella. Pero Rodrigo se dio cuenta que no lo hacían. Rita seguía mal. Por eso les propuso que se la donaran, que él sería a cargo de ella. Como se trata de un loro de alto valor comercial cercano a los $2.000, la primera reacción fue negativa. Si la quería, debía comprarla. Pero Rodrigo no tenía los fondos para eso. Sin embargo, no pasaron más de 2 semanas y la familia cambió de opinión. Era demasiada responsabilidad cuidar de Rita y se la regalaron. La relación, eso sí, no partió tan bien. Rita desconfiaba. Y así llegó Rita a mi vida, donde nuestra primera interacción fue subirla al auto. En el auto ella iba suelta, sin conocernos tanto nosotros dos, traté de tomarla y Rita me picoteaba, pero me picoteaba mal. Y los loros, si ganan con el picoteo, entienden que el picoteo es su arma de defensa y nunca te puedes acercar a ella.
Entonces yo dejaba que me picoteara y me hacía pebre el dedo, o sea, realmente me lo molía. Pero yo, mientras me estaba doliendo y mientras me dolía, yo le hablaba con cariño y suave. Y dejaba que ella me mordiera. Y ella me miraba con odio y me seguía mordiendo, pero estaba entendiendo que a pesar de su mordisco, yo no sacaba la mano y le seguía hablando. Y la Rita de repente empezó a dejar de morderme. Y empezó a bajar la cabeza y empezó a aceptar el cariño. Y ahí es donde empezamos nosotros a tener una relación distinta. En ese tiempo, Rodrigo vivía en un departamento donde tenía otros animales y un loro verde. Algo que no hemos contado. Rodrigo tuvo que dejar la casa de sus padres cuando logró un éxito poco conseguido en cautiverio. Cruzó a su boa constrictor con un macho y logró que ésta tuviera 13 crías. Cuando su padre contó 15 serpientes en su habitación, le dijo que ya era tiempo de que se independizara. Volvamos al departamento al que llega Rita y cómo forja la relación con Rodrigo. Lo más impresionante que a mí me tocó cuando recién la estaba conociendo es que para que llegara a mi casa, yo vivía en un departamento más chico, la dejé viviendo con un loro verde, que vivían juntos y compartían como el mismo hábitat, el mismo lugar. Y yo me estaba comiendo una galleta integral, la estaba observando los dos cómo se movían y cómo se movían ellos, y de repente dije, le voy a dar un pedazo a la Rita para que me quiera y ganar su confianza. Y la Rita agarró la galleta, se la empezó a comer, y el otro loro se dio cuenta y empezó a bajar para quitarle la galleta a la Rita y le empezó a picotear en la cabeza. Y la Rita miraba para arriba y defendía su galleta. Y yo, así, mirando de afuera, dije, pucha, le tenía que haber dado los dos loros. Y de repente, Rita hace algo que a mí me sorprende absolutamente. Que queda mirando al otro loro verde, mira la galleta, parte la mitad y se la da al otro loro. Entonces, un loro que resuelve que compartir es mejor que la pelea. Y Rita prefiere compartir que pelear. Y ese loro gris africano que realmente hace ese... Porque esta nunca había vivido con otros loros. Entonces, que logre desarrollar un pensamiento donde el compartir soluciona el problema, a mí se me cayó la boca. O sea, ahí me di cuenta realmente de que estaba frente a alguien, porque ya le digo a alguien en el fondo, pero a este loro que me demuestra que es mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Y después ya empieza a comunicarse con sonido. No es un loro que repita. Hay muchos loros que repiten y que hablan y que te dicen hola y qué sé yo. Rita habla para comunicarse cuando quiere decir algo. Entonces, si quiere agua, empieza a hacer el sonido del agua. Empieza a hacer un sonido como de agua. Si ve al perro, si lo ve, no porque lo escuche, si lo ve, ladra. Si ve al gato, si ve un gato, hace miau. Entonces, cuando está afuera, escucha autos y de repente hace pip, pip. Identifica cada sonido que hace cada cosa y logra empezar a hacer eso. Yo me ha tocado viajar distancias largas y la Rita va de copiloto suelta al lado mío y va mirando el paisaje, y tengo algunos videos en Instagram de eso, donde va mirando el paisaje como si fuera una persona y tú le notas la cara de impresión al ver el desierto, al ver todo esto, al estar mirando todo lo que uno ve, y se empieza a animar y te empieza a conversar. Pero es una suerte de real conversación sin palabras tan claras. Pero yo le pregunto, hola Rita, ¿cómo estás? Y empieza a responder y empezamos a conversar, y esto puede pasar por minutos. Y lo más increíble es que hoy Rita no solo es parte de esa casa, ella se cree, se siente como si fuera la novia de Rodrigo y llega a tener actos de celos. Ella realmente cree que es mi polola y me ama por sobre todo. Me hace show, quiere estar conmigo, le gusta mirarme, le gusta darme besos. Pero cuando yo tengo polola en el fondo, a mi polola lo que le hace es dejar que le haga cariño y de repente ¡boom!, se lanza y las picotea. Entonces traicionera. Y de repente incluso la persigue por la casa. O sea, ella va así con actitud de yo soy el dueño de este hombre y trata de corretear a mi pareja. Y la Rita no deja que yo la toque porque es celosa. Sí, es súper piensa celosa. que ella es la polola de Rodrigo. Sí, es cierto. Totalmente piensa que es mi polola. Me encanta estar Un día conmigo. me mordió. Se hizo la linda, me puso la cabecita y todo. Estábamos felices y de repente... Durante toda la entrevista, Rita se mantuvo mirando y escuchando, como si fuera una más en esa conversación. ¡Aló! Pero en esa más de una hora no habló, no hizo sonido alguno. En todo ese tiempo solo observó. Pero como nos dijo Rodrigo, ella se sentía en confianza.
Aló. No me hables, Rita. ¿Por qué no me hablas? Háblame. Rita. Hola. Dime algo. Y cuando habló, lo hizo cuando quiso y nos sorprendió. Por eso tenemos la vista al frente. Chao. ¿Sí? Ahí. Chao. Sí, la Oye, la Rita tiene voz de señora. Es que por eso te digo, me imita más a mí. Tiene más una voz mía. La mamá masculina. Sí. Va a ser así. Chao. Levanta la mano. Eso. Chao. Es que claro, imita a quien ama, a Rodrigo. Hoy Rita es feliz, aunque de vez en cuando se vuelve a sacar algunas plumas. Chao. ¿Sí? Ahí. Chao. Chao. El capítulo de Relato Nacional de hoy fue dirigido y guionado por Nancy Castillo. El periodista que trajo la historia es Matías Sánchez. En la producción, Josefina Aguirre. El diseño sonoro fue realizado por Francisco Tapia Robles. El resto del equipo de Relato Nacional lo componen Jorge Carvajal y Pedro Bahamondes. Agradecemos por la música a Javier Fioramonti y Maxwell Saunders. Nuestra cortina musical es de Enriqueta Cerda. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com/membresía y apóyanos con tu aporte. Gracias a ti, llegamos con más historias a todos los auditores.